¿Sabías que en Panamá se intentó prohibir la entrada de chinos al país? Que muchos de ellos perdieron la vida construyendo el canal y el ferrocarril. Y sin embargo, hoy es imposible imaginar a Panamá sin sus típicas tienditas de barrio. Yo soy Fish y esta es la historia de la herencia china en Panamá. A mediados del siglo XIX, China vivió una época de profunda inestabilidad. El país estaba sumido en pobreza, caos social y una serie de conflictos armados conocidos como las guerras del opio. Estos enfrentamientos contra potencias europeas como Gran Bretaña y Francia debilitaban cada vez más a la dinastía Qing. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la fiebre del oro en California disparó el interés por una ruta rápida entre el Atlántico y el Pacífico. Así nació el proyecto de construir un ferrocarril en el Istmo de Panamá, una conexión clave para cruzar de costa a costa sin tener que atravesar todo Estados Unidos. Fue en ese contexto que los chinos vieron una oportunidad, una vía de escape de los estragos de la guerra y la posibilidad de empezar una nueva vida soñando con un futuro mejor. Fue así como desde 1852 comenzaron a llegar al istmo pequeños grupos de migrantes chinos. Sin embargo, la migración masiva no ocurrió sino hasta el 30 de marzo de 1854, cuando atracó en la costa panameña un barco llamado Sea Witch, o en español, la Bruja del Mar. A bordo venían más de 700 trabajadores chinos, originarios de Guangdong, en el sur de China. Habían cruzado el Pacífico impulsados por una promesa: la esperanza de una nueva vida lejos de la pobreza, la guerra y el hambre. Aunque ellos no sabían que lo que encontrarían aquí sería una situación muy difícil. En el transcurso de 3 años, más de 1,400 chinos llegaron al Istmo de Panamá. Algunos se quedaron para probar suerte en estas tierras, mientras que otros continuaron su travesía hacia destinos como Perú o Cuba. Los barcos en los que viajaban eran conocidos como infiernos flotantes. Y no era una exageración, las condiciones a bordo eran inhumanas. Muchos no sobrevivieron al largo viaje que podía durar hasta 61 días cruzando el Océano Pacífico. Al llegar al istmo, encontraron desafíos enormes como la barrera del idioma y una fuerte discriminación. Ellos fueron contratados como mano de obra barata para un trabajo tan duro como implacable. Los enviaron a lugares como Matachín, un campamento perdido en plena selva tropical. Allí, el calor sofocante, las enfermedades desconocidas y el aislamiento total comenzaron a cobrar un precio altísimo. Lo que ocurrió ahí fue una de las tragedias menos contadas de la historia panameña. Se estima que de los más de 700 trabajadores que llegaron, unos 500 murieron en condiciones desgarradoras. Y los que sobrevivieron no se rindieron. Muchos decidieron quedarse y plantar raíces, literalmente, cultivando huertos en las afueras de la ciudad y vendiendo sus cosechas en los mercados. Con esfuerzo silencioso, ellos fueron quienes sentaron las bases para una comunidad china permanente en el Istmo de Panamá. Con el tiempo, no solo decidieron asentarse en la capital, sino que se dispersaron por todo el país. Se establecieron en ciudades clave como Colón, Penonomé, Chitré, Santiago y David. En cada uno de esos lugares, la comunidad china fue dejando una huella, discreta pero duradera, en la vida económica y social de Panamá. Décadas más tarde, alrededor de 1880, durante el fallido intento francés de construir un canal interoceánico, llegó una nueva ola de migrantes chinos. Una vez más fueron contratados como mano de obra barata, esta vez pasando una situación aún más difícil que la de sus antecesores. Cuando el proyecto francés colapsó, muchos de ellos decidieron no regresar a China. Pero esta vez no se quedaron a trabajar la tierra, sino que montaron sus propios negocios.
Así fue como los chinos pasaron de jornaleros a comerciantes, marcando así el inicio de una transformación que cambiaría su rol en la sociedad panameña. Fundaron abarroterías, fondas y tiendas de víveres. Sus negocios comenzaron a multiplicarse en barrios como Santana, El Chorrillo y, por supuesto, en el legendario Salsipuedes. Fue allí donde nació el emblemático barrio chino de la ciudad de Panamá, un lugar donde no solo se podía comprar de todo, sino que también se cocinaba historia. Arroz frito, chow mein, wonton. Estos platos cruzaron el Pacífico en barco y se quedaron para siempre en el paladar y en el corazón del panameño. De hecho, hay platillos como el siumai que están tan integrados en la cultura panameña que yo he conocido a algunos extranjeros que realmente piensan que este es un plato típico de Panamá. Y no los culpo, porque hasta yo me sorprendí cuando averigüé que el mafá viene de China. Eso ni yo lo sabía. Luego de una serie de graves incendios entre 1886 y 1887, las autoridades del entonces Departamento de Panamá ordenaron la creación de un cuerpo voluntario de bomberos. Es así como el 28 de noviembre de 1887 nació oficialmente el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Ese mismo año, la comunidad china tuvo un papel fundamental. Aportó recursos económicos clave para adquirir en Londres 2 modernas bombas de extinción fabricadas por la casa Merryweather. Una de ellas fue bautizada como la bomba china, en honor al generoso gesto de los comerciantes asiáticos. Este equipo se considera el primer gran avance tecnológico del Cuerpo de Bomberos panameño, y su existencia fue gracias al compromiso y la solidaridad de una comunidad que, aun siendo extranjera y muchas veces discriminada, aún así decidió contribuir en el bienestar de todos. El 30 de noviembre de 1903, durante los eventos de la separación de Panamá de Colombia, un comerciante chino llamado Wong Kong-yi, conocido por su tienda en el sector de Salsipuedes, fue alcanzado por una bala de cañón disparada durante las maniobras militares del levantamiento. Algunas versiones dicen que estaba cenando en su casa, otras que simplemente dormía o cruzaba la calle, pero todas coinciden en que él no participaba en el movimiento separatista. Aún así, su muerte accidental lo convirtió en la única víctima mortal de aquellos hechos. Y durante años, muchos lo mencionaban como el único mártir de la independencia del Istmo. Y aunque no fue un héroe de batalla, su historia quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de aquel momento histórico. El Imperio Chino fue uno de los primeros países en reconocer oficialmente la nueva República de Panamá tras su separación de Colombia. Sin embargo, esa señal de amistad no impidió que pocos meses después comenzaran tiempos oscuros para la comunidad china. En marzo de 1904, el gobierno panameño aprobó una ley que prohibía la entrada de más chinos al país. La razón, una mezcla de racismo institucional y temor económico. Se les veía como una raza no asimilable, con costumbres distintas, y se temía que por su capacidad de trabajar por bajos salarios fueran una amenaza para el empleo de los panameños. También es importante aclarar que esta discriminación no estaba dirigida únicamente contra los chinos. Formaba parte de una política más amplia que afectaba a diversos grupos, incluyendo árabes, antillanos e incluso pueblos indígenas como los gunas. Fue el inicio de una larga etapa de exclusión legal y social que la comunidad tendría que enfrentar. Panamá realizó el primer censo nacional en 1911 y en él se registraron 2.003 personas de origen chino en el país. Pero esa cifra probablemente fue mucho mayor, ya que muchos de ellos no se empadronaron por miedo a la ley anti-inmigración. En 1913, la situación llegó al límite.
el gobierno del presidente Belisario Porras impuso una nueva ley que exigía a los residentes chinos registrarse cada 6 meses, pagar tasas altísimas y someterse al riesgo constante de deportación. La comunidad china no se quedó de brazos cruzados, respondió con firmeza, cerrando sus tiendas, iniciando un paro total que la ciudad de Panamá sintió de inmediato. La gente no podía comprar lo esencial. Se generaron protestas, tensión diplomática y por primera vez el país entero sintió el peso económico que ejercía esta comunidad. Al final tuvieron que negociar. Se evitó una expulsión masiva y quedó claro que ni las leyes ni los perjuicios los podrían borrar. Finalmente, el 12 de diciembre de 1913, tras meses de tensiones con el gobierno, la comunidad china aceptó participar en el censo. Ese día se registraron 7.297 chinos en el país. Ya no podían ser ignorados. Eran miles, estaban organizados y estaban aquí para quedarse. En 1941, bajo el gobierno de Arnulfo Arias, recordado por su marcada ideología nacionalista, se aprobó una nueva constitución que marcó uno de los actos más duros de discriminación legal en la historia del país. Esa constitución revocó la nacionalidad panameña a los hijos nacidos de migrantes chinos en Panamá. Sí, así como lo oyes, personas nacidas en suelo panameño fueron declaradas extranjeras únicamente por su origen étnico. Afortunadamente, esa constitución excluyente fue derogada en 1946 y con ello, Panamá comenzó a caminar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Las nuevas generaciones de chino-panameños hablaban español como lengua materna y compartían escuelas, deportes y oficios con los demás panameños. La comunidad que alguna vez fue marginada comenzaba a integrarse plenamente sin dejar de lado su identidad y sus raíces. Ya en la segunda mitad del siglo XX, los chino-panameños eran una parte integral del país. En casi todos los barrios había un mini súper o una tiendita con un apellido como Chang o Li. Niños con raíces chinas jugaban béisbol en el barrio, estudiaban medicina, abrían sus propios negocios y soñaban con el mismo futuro que cualquier otro panameño. En los 80s, 90s y comienzos de los 2000 llegó una nueva ola migratoria. Esta vez no eran jornaleros, sino empresarios e inversionistas provenientes de todas partes de China. Muchos se establecieron en la zona libre de Colón, aprovechando el dinamismo del comercio internacional. Otros abrieron supermercados, importadoras y nuevos negocios en el país. El rostro de la comunidad china en Panamá comenzó a renovarse, sumando nuevas voces, pero con la misma voluntad de aportar a la sociedad. En 2004, el Estado panameño reconoció oficialmente su legado, estableciendo el 30 de marzo como el Día de la Etnia China. Se erigió un monumento en su honor y se institucionalizó la celebración del Año Nuevo Chino. Hoy, esos desfiles llenos de color, dragones y tambores no solo son eventos de la comunidad china, sino que forman parte de la herencia cultural de Panamá. A pesar de la discriminación, de las leyes injustas y de los prejuicios, la comunidad china se quedó, perseveró y dejó una marca indeleble en la historia de Panamá. Tu turno. ¿Conocías la historia de la comunidad china en Panamá? ¿Qué otras comunidades crees que han dejado una huella importante en la sociedad panameña? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Fish y te recomiendo ver alguno de los videos que estarán apareciendo en tu pantalla.